Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar esta cartera, perfecta para llevarla así a la muñeca, que tiene 3 compartimentos. 2 van, como ves, con una solapa, tanto a un lado como al otro, y luego tenemos uno central. Esta carterita tiene un tamaño perfecto para llevar el móvil, unas gafas de sol, la documentación, un abanico, llevarlo todo a la mano de una manera compacta y segura. Lo mejor de este proyecto es que se hace de una manera muy fácil y que además, aunque parezca mentira, solo vas a necesitar 2 rectángulos de tela. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cartera de mano vamos a utilizar 2 rectángulos de tela, de un largo de 48 y un alto de 24. Es recomendable que una de las 2 telas que elijáis sea como esta, un vaquero o denim o una loneta. Así le vamos a dar cuerpo al trabajo sin necesidad de tener que poner una entretela. Mirad, por el revés de una de las 2 telas, la que prefiráis, vamos a hacer la siguiente marca. Hacemos una línea que tiene un largo de 7 centímetros y que está a la misma distancia de derecha y de izquierda. Como de aquí a aquí mide 24, esta línea está a 12 centímetros de la derecha y a 12 centímetros de la izquierda. Pero como veis, hay otras 2 líneas que están trazadas, una aquí a la derecha y otra a la izquierda. Estas líneas están a una distancia de medio centímetro de esta línea central, por tanto, entre esta línea y esta otra tenemos una distancia de 1 centímetro. También trazamos este trocito de aquí, que es un largo de 1 centímetro, uniendo esta línea de aquí de la izquierda con esta línea de la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es poner las telas derecho con derecho, las vamos a alinear perfectamente y vamos a sujetarlas bien con pinzas o clips o con alfileres para que no se muevan ahora cuando vayamos a coser. Cuando tengáis las piezas así sujetas con alfileres bien alineadas, vamos a dar el siguiente pespunte. Nos vamos primero a esta parte de aquí y lo que vamos a coser es el contorno de fuera. La línea que habíamos marcado en el centro nos servía de referencia y vamos a coser justo por todo el contorno de fuera. Y luego vamos a dar un pespunte en todo el contorno, dejamos aquí un espacio sin coser para luego darle la vuelta al trabajo y podéis dar esta costura bien con un margen de 1 centímetro o de 1/4 de pulgada, el margen que estéis acostumbradas a utilizar. Mirad, ya tengo las costuras dadas y entonces nos vamos a venir a esta zona de aquí. Lo que vamos a hacer con una tijera que corte bien, dar justo un corte por la marca que habíamos hecho en el centro. No llegamos hasta el final, dejamos como medio centímetro y ahora cortamos en 45 grados hasta el borde de la costura, así hacia un lado y hacia el otro, para que ahora cuando demos la vuelta no tire la tela por aquí. También vamos a recortar un poquito las esquinas y luego cuando lo tengamos ya así preparado vamos a darle la vuelta al trabajo y vamos a planchar para acomodar muy bien todo el contorno. Aprovechamos este espacio para darle la vuelta. Cuando hayáis acomodado los bordes de la tela, lo que vamos a hacer es doblar hacia el interior los bordes de este espacio que habíamos dejado sin coser. Sujetamos con alfileres primero un lado y luego otro. Luego ya planchamos y lo que vamos a hacer es dar justo en este lado un pespunte. Este pespunte tenemos que darlo muy pegadito al borde de la tela. Yo este pespunte lo voy a dar utilizando hilos al tono, pero también podemos dar uno un poquito más abajo utilizando algún hilo que haga contraste. En este caso, como es una tela lisa, pues creo que puede quedar muy bien. Si vuestra tela de fuera es estampada, yo voy a dejar el vaquero por fuera. Quizás este otro pespunte no sea necesario porque ya el propio estampado va a quedar bastante decorativo. Así que voy a dar este pespunte para cerrar y continuamos. Mirad, ya he dado el pespunte en esta zona de aquí, veis que prácticamente no se nota al haberlo realizado con hilos al tono. Y ahora también vamos a dar en la parte de lo que van a ser las solapas. Entonces comenzaremos aquí, damos todo el contorno y terminamos aquí. Vamos a dar este pespunte también bien pegadito al borde con hilos al tono.
Con estos pespuntes dados, que veis que hace que las solapas queden mucho mejor terminadas, vamos a doblar el trabajo para hacer unas marcas. Ponemos hacia arriba lo que va a ser el forro. En este caso yo voy a dejar el forro con esta tela estampada tan llamativa, aunque realmente si os gusta podríais hacerlo al revés, dejar la tela vaquera hacia afuera. Es una cuestión ya, como digo yo siempre, de gustos. Doblamos así, alineando el borde con este espacio que tenemos aquí y viendo que los bordes coinciden perfectamente. Y entonces vamos a doblar las solapas y vamos a hacer aquí una marca y aquí otra marca. En estas marcas es donde tenemos que colocar las asas que sirven tanto para cerrar esta cartera como para llevarla colgada a la mano. Para hacer las asas cortamos una tira de 24 centímetros por 6 de ancho y una de 48 también por 6 de ancho. Y las vamos a planchar como veis aquí. Planchamos primero a la mitad y luego los bordes hacia el interior, para que nos quede una tira de 1,5 centímetros de ancho. Cuando la tengáis así planchada, nos vamos a la máquina y vamos a dar un pespunte en ambos lados con un hilo al tono. Mirad, ya tengo las dos tiras cosidas, veis que he dado un pespunte a ambos lados para que quede mejor terminado. Y ahora tomamos de nuevo la pieza que habíamos preparado antes. Teníamos estas líneas en horizontal, que son simplemente el resultado de doblar las solapas. Pero también he hecho unas marquitas en vertical para ayudarme a centrar las tiras. Lo que tenemos que hacer es medir el ancho que nos ha quedado cada una de las solapas, son 10,5 centímetros. Entonces medimos desde el lateral 5,25 centímetros, o sea, un poquito entre medias del 5,5 y del 5, y aquí hacemos exactamente lo mismo y hacemos esta marquita en vertical que nos va a ayudar ahora a colocar la tira. Entonces yo la tira corta la voy a poner aquí en el lado de la izquierda y nos tenemos que asegurar, veis que está sin que esté doblada, o sea, si la pongo así va a quedar girada y no va a quedar bien. La ponemos así. Vamos a alinear los bordes con la línea horizontal y la separación de las tiras justo con la línea que tenemos en vertical. Entonces vamos a sujetar primero un lado y luego ponemos el otro. Cuando lo tengáis así, nos vamos a la máquina y vamos a dar un pespunte como a medio centímetro aproximadamente del borde de las tiras. En este lado hacemos lo mismo, pero con las tiras largas. Mirad, ya he dado el pespunte a 1 centímetro del borde de la tela. Doblamos las asas, alineamos bien, sujetamos con alfileres para que no se mueva. Y volvemos a la máquina y vamos a dar ahora dos pespuntes. Uno a 1 centímetro de donde está doblada y otro aquí justo al borde. En este asa hacemos lo mismo. Mirad, ya he dado este segundo pespunte a 1 centímetro del borde del asa y también justo aquí pegadito. Y veis cómo queda de bien rematada. Ahora lo que vamos a hacer es, como veis, doblar esta pieza en su posición y marcamos justo por aquí la mitad. Por esta línea que hemos marcado vamos a dar un pespunte con hilo al tono, en este caso veis que por ambos lados es tela vaquera, para ir formando los distintos bolsillos. Pero antes de dar esta costura, si vais a decorar un poquito la parte exterior, es el momento de hacerlo porque os va a resultar más sencillo. Yo voy a colocar aquí un botón, como veis, grande, y luego aquí abajo una pequeña chapita de estas que pone handmade, que creo que le da un toque muy especial. Mira, ya tenemos el pespunte dado y el botón cosido y este adornito. Ahora lo que hacemos es doblar a la mitad de esta forma y nos vamos aquí al lateral, y este es realmente lo más difícil del proyecto, que es hacer coincidir muy bien los bordes para que quede muy bien terminado. Cuando lo tengamos así bien alineado y sujeto para que no se nos mueva cuando vayamos a la máquina, vamos a dar el siguiente pespunte.
coseremos justo por aquí y también por aquí, para así formar el bolsillo central. Y una vez que hemos dado este pespunte, así nos queda terminado el estuche. Tendríamos un primer compartimento en esta zona, un segundo compartimento en la zona central y un tercer compartimento aquí. Para cerrarlo, muy sencillo, metemos la tira más larga por la más corta y veis cómo queda, que queda además súper bonito. Lo podemos llevar así colgado en la mano o incluso en el bolso, bueno, para tener las cosas a mano y ordenadas. Tiene un tamaño perfecto para meter el móvil, para meter unas gafas de sol, un abanico, lo que os apetezca. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.